ingresar. Claro que sí. Entonces, bueno, con tu permiso, entonces vamos a dar inicio, siendo las 7:06 del 4 de noviembre de 2025. Ok, estamos En bien. esta guía o en esta unidad lo que tenemos que hacer es monitoreo y ajuste de estrategias de talento humano. Guía, pues la Ok, intención es implementar, evaluar y optimizar estrategias para los recursos humanos, teniendo en cuenta desde que nosotros iniciamos, siempre hemos hablado de estrategias emergentes, hemos hablado de organización, hemos hablado de una serie de glosarios que es importantes para el contexto en una organización. Aquí todo enfocado a estrategias de talento humano. sí, Entonces, señora. ¿qué nos dice a nosotros en el contexto de nuestra guía práctica o la actividad práctica? Nos está diciendo que es un enfoque aplicado. Esta actividad está diseñada para que ustedes tengan la intención o se formen en desarrollar competencias prácticas para la gestión de talento humano. Porque de talento humano nosotros ya sabemos muchas cosas, sabemos de lo que acabamos de ver en nuestra especialización, ¿cierto? Entonces, el enfoque del seminario es que ustedes realmente logren esas competencias para poder desarrollar estrategia, para poder ser asertivos en el diagnóstico que Agentes. nosotros Ok. hemos hecho a lo largo tanto de la especialización como del seminario. Entonces, el trabajo se realizará Claro. directamente con organizaciones reales. La idea es que permitan una experiencia auténtica de monitoreo y ajuste siempre y cuando sea estratégico. Entonces, ¿cómo lo Claro, hacemos? seguimos con la empresa que trabajamos mm, anteriormente, nuestra Sí, empresa. sí, no pasa nada si cambia, no pasa nada. Ok, Pero pues, lo ideal es que pues se tenga como ese hilo conductor de la empresa, ¿cierto? claro que sí, sí, es Entonces, mucho mejor. claro, porque es que nosotros ya hemos hecho ahí diagnósticos, ya hemos visto varias cositas que nos pueden servir para poder hacer esta parte de ajuste de estrategia, ¿cierto? Entonces, Claro que ¿cómo se sí. hace? Pues a través del proceso estructurado, ¿cierto? Los participantes aprenderán a recopilar datos, que eso es muy importante y esa es una clave en esta guía de que nosotros aprendamos a analizar datos tanto cualitativamente como cuantitativamente, ¿no? Claro. Fíjate que en la anterior, en el caso práctico, pues todo era muy descriptivo y gracias a esas descripciones lográbamos hacer todo un plan de acción. Entonces aquí lo que vamos a incorporar ya son datos cuantitativos que nos agreguen ¿Está el valor para internet? poder. Ay, no diga eso. ¿Cómo así? Señora, No, mi esposo que me está diciendo que el internet como que está empezando a fallar, Dios mío. ¿y dónde te encuentras, Banfi? Dios. En la casa. Sí, ya llegué a la casa, gracias a Dios. Sí, señora. ¿Pero Estoy dónde en te la casa. ubicas? En Buenaventura, Ah, Buenaventura no, Valle. estamos Solo lejos. que sí, está como lloviendo un poquito y a veces Ah, cuando no, así llueve sí falla. mucho, un Sí poquito. falla. Esperemos que no fuera. Continuamos. Bueno, entonces te venía diciendo ¿cuál es el objetivo de estos aprendizajes? Importante en esta guía es que es implementar estrategias efectivas del talento humano, ¿cierto? Eso es muy importante. Sí, señora. Alinear las iniciativas de recursos humanos con objetivos organizacionales, que eso hemos venido haciéndolo, ¿cierto? Utilizar Sí, herramientas metodológicas de atracción y retención del talento humano, ¿cierto? Y desarrollar capacidades de evaluación y mejora continua y poder aplicar pensamiento crítico en contextos reales. Entonces, fíjate la cantidad de objetivos de aprendizaje que tenemos con base en sí, lo que estamos realizando. Hay unos fundamentos de la gestión del talento humano que es importante que en la bibliografía se entienda, ¿cierto? Pero ustedes, del proceso que ya vienen, ustedes ya saben qué es atracción del talento humano, ya sí, saben qué es señora. el desarrollo de capacitación que nos permite a nosotros formar ese talento humano dentro de la organización conforme a los objetivos estratégicos de la misma. Evaluación de sistemas que nos Organización. permitan Ujú. revisar el desempeño, ¿cierto? Y que nos permitan, según esos resultados, poder hacer un feedback. Y otro indicador que es importante, lo que tiene que ver con la retención del talento humano, es decir, el ciclo completo de gestión
que requiere una visión integrada, donde la idea es que el componente se retroalimente con los demás. Entonces, la efectividad de estas estrategias o las que ustedes van a hacer, pues depende de la capacidad de analizar, ¿cierto? De medir y analizar las iniciativas implementadas conforme a la información cuantitativa como cualitativamente, ¿cierto? Eso en el marco del contexto de las industrias 4.0, en estrategias para adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos, que en eso hemos hecho bastante énfasis en la organización. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros la guía? La guía nos está diciendo el talento humano es un activo muy valioso y por lo tanto el liderazgo que haya en ese tipo de activo, pues nos va a permitir a nosotros lo que es el cumplimiento de cada objetivo propuesto, tanto objetivos organizacionales, los que se establecen en planeación estratégica, como los que se hacen en cada área de la organización, porque como tú sabes, en cada área tenemos objetivos diferentes. Pero lo Sí, que tiene la señora. gestión del talento humano es que esos objetivos diferentes también es importante que se sepan que los desarrolla pues el talento humano, ¿cierto? Hay una persona, un liderazgo, un grupo de personas que son los que van a lograr esos objetivos. Ujú. Sí, Por señora. otra parte, tenemos la gestión estratégica, donde combina la atracción. Este es un proceso muy importante. Yo sí quiero resaltar acá algo y es que cuando una organización empieza o si empezáramos de ceros en el proceso, nosotros lo primero que tenemos que entender es que lo que yo decía hace un momentico, o sea, ¿quién va a lograr hacer las cosas? Pues las personas. ¿De qué depende de que esas personas lo logren? De muchas cosas. No obstante, el primer paso es la atracción del talento humano. Yo realmente, ¿quién necesito que trabaje? De toda esa oferta de mano de obra que hay en el exterior, ¿qué es lo que me va a permitir a mí poder atraer el número de personas o las personas que realmente van a rendir en el trabajo como yo lo necesito, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? De ese proceso de atracción del talento humano. Es decir, es la responsabilidad de la organización que haga un buen procedimiento a la hora de reclutar personas, ¿cierto? Un buen No puede, filtro, sí, señora. señora. Un buen filtro. Claro, claro, porque es que si nosotros hacemos, poner un ejemplo y un poco coloquial, ¿no? Si hacemos una atracción del talento humano con burocracia, es decir, que no existe un procedimiento que permita evaluar a los candidatos, que me permita a mí evidenciar que sí tiene realmente la competencia para los cargos, entonces pues empezamos mal, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso de capacitación y desarrollo que yo necesito que hagan las personas al interior de la organización, pues no se va a ver bien apropiado, porque la persona que yo elegí que trabajara acá no cumplió los filtros que yo necesito, ¿cierto? La experiencia, todo lo que ustedes realizan en el manual de funciones que requiere ese cargo. Entonces empezamos mal. La retención, tanto la empresa como la persona se van a ver un poco afectados y un poco desmotivados porque realmente no era el perfil que se estaba buscando. Y también tiene que ver con ese desarrollo que le dé la empresa, con ese apoyo inicial que le dé la organización para que esta persona logre desempeñarse de la mejor manera. Entonces, hay un ciclo, hay como es un círculo, ¿no? Es como unos circulitos en los cuales se ven inmersos todos estos procesos y que eso tiene que ir agrandándose en vez de estar reduciéndose. Y por eso es importante el indicador de la retención. Según este autor, ambas fases son complementarias para lograr sostenibilidad y compatibilidad, perdón, competitividad, tiene que ver atracción y retención. Entonces, clave que esa introducción nos permita a nosotros apropiar o nos permita ubicarnos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de atracción del talento humano, la idea es incorporar los mejores candidatos a través de la marca empleadora sólida, un reclutamiento digital y redes profesionales y la selección de competencias y Ashment Center que nos permitan a nosotros hacer un buen proceso. Por ejemplo, hay un caso de éxito que es Google,
que utiliza el Employer Branding Innovator o innovador, pues, cultura flexible y personas que tienen la posibilidad digamos que, de competir para poder quedarse con un cargo sin tener que ser tan herméticos, ¿no? Entonces, ese es como un caso de éxito. Cuando hablamos de retención de talento humano, también hay un objetivo, que se presume que uno debe mantener comprometido todo el equipo de trabajo y así reducir la rotación, porque se ha evidenciado en las organizaciones que cuando se rota mucha gente también hay una pérdida de capital. Entonces, o de tiempo, o bueno, como le quieran llamar, pero la rotación tiene un impacto importante. Entonces, dentro de las estrategias que se presumen que deberían emplearse serían planes de carrera y capacitación, clima organizacional positivo y liderazgo transformacional, y una compensación integral que no solo sea económica, sino que realmente el colaborador sienta el compromiso y el entusiasmo para poder rendir en una organización. Hay un caso de éxito que definitivamente tiene que ver con tecnología y es Netflix, que es autonomía, vacaciones ilimitadas, confianza en el colaborar, ¿cierto? Entonces, esto es a grosso modo lo que se pretende a través de la guía. Entonces, tenemos unos aspectos importantes acá. Tenemos un objetivo. ¿Cuál es el ejemplo? Tenemos un eje central, vamos a dar un ejemplo, y un horizonte, y ese también vamos a dar un ejemplo. Entonces, en atracción, ¿cuál sería el objetivo? Pues captar los mejores candidatos que se ajusten a las necesidades organizacionales, sobre todo que garantice el flujo constante de talento humano. Y para poderlo retener, pues mantenemos motivados a estas personas, hacemos algo que realmente los comprometa, ¿cierto? Y asegure la continuidad, que esa experiencia acumulada nos ayude a la organización a ser más eficientes y, por supuesto, disminuir la rotación de personal. Por ejemplo, una empresa tecnológica abre vacantes en LinkedIn y utiliza pruebas técnicas más entrevistas por competencias para seleccionar el mejor programador. Para poder retenerlo, una empresa de consultoría crea un plan de carrera, programas de bienestar para que sus consultores no migren a la competencia. Ahora bien, importantísimo, cuando uno logra que la organización que nosotros estamos liderando en el mercado digan, yo quiero trabajar en esa empresa porque realmente allí pagan muy bien, entonces fíjate que ya estamos ubicando o posicionando a esa empresa por muy buenas prácticas o estrategias que se han logrado en el interior de la organización. Sí, solo sí, cumplimos con los indicadores que nos proponemos. En el eje central se fundamenta la marca empleadora como empresas que es percibida como en el mercado laboral y en procesos de selección eficaces para atraer el mejor talento e idóneo. Y eso también lo que hablábamos hace un momento de el querer pertenecer a esa organización. Entonces, debe posicionarse una empresa no solo por el ofrecimiento de bienes y servicios, sino que también tenga al interior tan buena, pues disculpen la expresión coloquial, pero tan buena fama que yo quiera pertenecer allí. Y en retención, pues la idea es que se motive al colaborador, se desarrolle al interior de la organización, tanto profesional como con experiencia, ¿cierto? Y que esa cultura organizacional impacte positivamente en lealtad y en sentido de pertenencia. Entonces, vale la pena invertir siempre y cuando, insisto, se impacten de manera positiva e incremental los KPIs que nos estamos proponiendo o esos indicadores. En el horizonte, que es a corto plazo en general, el objetivo es cubrir vacantes rápidamente para asegurar la continuidad de las operaciones, ¿cierto? Entonces, ese procedimiento tiene que tener tiempos que nos permitan nosotros lograr con eficiencia la continuidad de las operaciones. Y en el largo plazo, lo que tiene que ver con retención, perdón, busca construir equipos estables, definitivamente evitar una fuga de conocimiento y generar un crecimiento mutuo. Lo que usted me entrega como colaborador y en experiencia y lo que yo le entrego a usted en capacitación. Ha comido, vaya que a la Bueno, Dina lo viene a darle una vueltita. dentro de la dimensión tenemos indicadores, atracción del talento humano y lo que es retención.
Entonces, en indicadores tenemos tiempo de contratación, número de postulantes por vacante, calidad del candidato, fuente de reclutamiento, costo por contratación y un índice de aceptación de oferta, ¿cierto? Porque muchas veces empezamos el proceso, pero la aceptación de oferta es muy baja. Y diversidad de contratados. Ahora, dentro de la retención de talento humano podemos decir que existe la tasa de rotación voluntaria, nivel de satisfacción laboral, productividad de desempeño sostenido, participación en capacitaciones, planes de carrera y promoción interna y indicadores de compromiso organizacional y lo que nos lleva a impactar la retención del talento humano. Como ejemplo práctico, para ustedes armar esos indicadores, tenemos que en una multinacional de software mide el indicador de aceptación de oferta un 85% de los candidatos. Aceptan el otro 25%, falta ver por qué no aceptan, ¿cierto? Entonces eso hay que evaluarlo. Y en retención podemos dar un ejemplo, que es implementar programas de bienestar, perdón, donde la rotación de especialistas médicos cayó en un 15 a un 5%. Es decir, ¿qué hicimos con ese 10? Que ya no estamos rotando tantos médicos. Entonces, esos son ejemplos de indicadores que nos permiten a nosotros hacer la herramienta para poder hacer buena estrategia. Entonces, proceso estructurado de monitoreo, tenemos la recopilación de datos, el análisis de impacto de esos datos, la identificación de mejoras a través de lo que se analizó con la recopilación de datos y un plan de ajuste, ¿cierto? Y eso hemos venido haciéndolo desde que hicimos el diagnóstico. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la guía? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es recopilación de datos y retroalimentación, y para eso utilizamos método de recolección de datos, por ejemplo, digamos, a través, clave aquí, que se tiene que utilizar tanto descriptivo como cualitativo, es decir, datos que realmente nos permitan el uso eficiente y que nos de verdad realmente impacte en la estrategia que vamos a desarrollar. Entonces, por eso hablamos acá de métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión completa del impacto de la estrategia que vamos a desarrollar. Entonces, aquí lo importante es asegurarnos que se documente toda la información recopilada de manera sistemática, ¿cierto? Utilizar plantillas estandarizadas o lo que haya que hacer para poder hacer la recolección de datos. Obtención de los KPIs, es decir, realmente cuáles son los indicadores qué es lo que yo quiero medir en la organización. Tenemos entrevistas y encuestas, podemos aplicar instrumentos a los colaboradores de la organización que me permitan a mí realmente obtener datos confiables y por eso aquí habla de entrevistas y encuestas. Y por otro lado, podríamos hacer un focus group, que también es muy importante en la organización de sesiones con empleados, donde se hable abiertamente de em, lo que queremos reunir de datos del equipo de trabajo. Y el paso 2, pues ya es analizar y evaluar esos resultados. Comparación de la línea base, donde contrarrestamos los resultados actuales con los datos que se tenían anteriormente. Me voy a devolver, por ejemplo, acá. ¿Cuál es la línea base? Que había una rotación del 15% y podemos decir o analizar el dato que conforme a las estrategias que nosotros estamos desarrollando, logramos disminuir un 10%, posicionando la retención en tan solo 5% de la rotación, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que se tenga una comparación de la línea base, cómo teníamos anteriormente los indicadores y qué logramos con la estrategia que obtuvimos de esa información. Luego identificamos éxitos y desafíos, que es reconocer los elementos de la estrategia, si funcionaron realmente o no, si de las lecciones aprendidas, cuáles fueron positivos y cuáles fueron negativos. Y luego tenemos el análisis crítico del desempeño, que tiene que ver con las conclusiones, como con ese feedback de la implementación y la ejecución de las estrategias que nos planteamos. Entonces, la evaluación efectiva no solo mide resultados, sino que realmente revela las razones detrás de ellos, ¿no? Entonces, son decisiones informadas para la mejora continua, así no sean positivos. Dentro del paso 3, la guía nos dice
realice una propuesta y ajuste la optimización. ¿Qué es lo que te tiene que hacer en realidad? Después de obtener todos los datos que queríamos de la organización en cuanto a retención y en cuanto a la atracción del talento, obtenemos los KPIs, lo hacemos a través de entrevistas o focus group, analizamos y evaluamos esos resultados para luego, en la parte 3, lograr hacer la propuesta de ajuste y optimización en el diseño de estrategias. Ay, perdón. Entonces, a través de todo ese análisis que nosotros hicimos anteriormente en el paso 1 y en el paso 2, podemos afrontar unos insights en las acciones concretas que nos lleve a nosotros a realizar una propuesta realmente asertiva, que sea específica y sobre todo medible y alineada con los recursos disponibles de la organización. ¿Qué tenemos que hacer? Pues identificar ajustes prioritarios según impacto y viabilidad, definir acciones concretas con responsables y plazos similares a los que ya habíamos hecho en la actividad número 2, establecer unos indicadores que nos permitan medir si la estrategia realmente está funcionando o no, calcular los recursos necesarios para poder implementar esos indicadores que queremos o esas metas que hicimos la propuesta y presentar la propuesta a la organización para la validación. Entonces tenemos planes de mejora y validación organizacional. Dentro de los planes de mejora, pues es un documento realmente donde especifique qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué acciones vamos a tomar para optimizar esos objetivos o esas metas que nos propusimos? Y la validación organizacional, que tiene que ver con la presentación formal de la propuesta a líderes de la organización para discutir la viabilidad de nuestra estrategia planteada. En el paso 4, debemos realizar un informe de ajuste estratégico donde lleve una introducción y un contexto, los resultados que obtuvimos, un análisis de esos resultados, la propuesta que vamos a hacer y las conclusiones. El requisito en el informe debe ser una extensión mínima de 10 páginas y aplicar las normas APA, ¿cierto? Desde las fuentes bibliográficas. La guía nos permite a nosotros reconocer algunos recursos bibliográficos y digamos que es importante antes de hacer cualquier cosa poder analizar la bibliografía. Bueno, posterior a la bibliografía, entonces, hay unos criterios de entrega, ya ustedes tendrán la oportunidad de leerlo a profundidad en la guía. Importante, aquí entrando en materia, que antes de que ustedes realicen cualquier cosa o el plano o el documento, que ustedes entiendan realmente qué es una estrategia emergente, porque es que el seminario lo que pretende es que ustedes ya se desarrollen en estrategias no tan básicas, sino que realmente este seminario lo lleva a evaluar estrategias emergentes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué son? Pues surgen de la práctica del cambio constante, un análisis del contexto realmente que se relacione con lo que tiene que ver con el talento humano, donde se adquiere un papel clave, ya que las personas y los procesos de recursos humanos pues deben adaptarse continuamente al entorno, a la organización, a la competitividad y llevarlo a la sostenibilidad. Eh, digamos que hice como un paralelo dentro de unos autores que ustedes ya tendrán la oportunidad de leer y nos habla de tres ejes principales. Entonces, el primer eje es la conceptualización de estrategias emergentes, donde se entiende que estas no son planificadas desde el inicio en detalle, sino que surgen a partir de la interacción entre la organización y su entorno. Y por eso es clave que el paso 1 de esta guía se entienda como un diagnóstico importante para poder que esa estrategia emergente se adapte a cómo ha cambiado la organización, ¿cierto? Porque puede ser una empresa que lleve 10 años, 20 años, pero lo que estamos tratando de analizar es que se logre una estrategia en cuanto esto vaya cambiando. Es decir, que nosotros, a medida que el entorno va cambiando y nos va exigiendo cosas, nosotros nos adaptemos de manera fácil y rápida y asimismo a los colaboradores.
También importante que se haga un aprendizaje, una capacidad continua de detectar oportunidades y responder a restricciones imprevistas, y esto tiene que estar relacionado con la noción clásica de lo que son estrategias. Eso nos dice Mintzberg, que este autor es bastante interesante. Luego tenemos la adaptabilidad organizacional, que se aplica como la capacidad de una organización para poder ajustar sus estructuras, es decir, todos los procesos y procedimientos internos a lo que nos está pidiendo o nos está exigiendo los cambios que hay en el entorno, y asimismo poder adaptar a cada uno de los colaboradores a esos cambios. Y por eso siempre vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de adaptabilidad, y a veces a algunas personas les gusta el tema de lo que es la resiliencia. Entonces, esta capacidad se convierte en un factor decisivo para que la estrategia emergente realmente tenga un impacto asertivo y se pueda ejecutar con éxito, ¿cierto? Y esa fuerza de trabajo permita también que se logre la flexibilidad tanto en la organización como en el equipo de trabajo, y lograr el compromiso, y que él mismo tenga un estudio digamos, estudie paralelamente y autónomamente, ¿cierto? Para que realmente no, por ejemplo, ahorita con los cambios que se dan con la inteligencia artificial, sería muy bueno medir dentro de la organización quién utiliza, para qué la utiliza y cómo es que la está utilizando. Ahora bien, si la mayoría está diciendo que la utiliza, pero que no la utiliza muy bien, entonces allí hay un punto importante en que vamos a capacitar al equipo de trabajo, porque unificar criterios en el uso de la inteligencia artificial también permite el compromiso de la organización para con el colaborador, y el colaborador se compromete a estudio autónomo para que logre también, pues digamos que de alguna manera impactar eficientemente los procesos que está desarrollando dentro de la organización. Es decir, que le adapte él mismo el proceso en inteligencia artificial a cómo se manejaba antes, y volverlo más eficiente. Esa sería la intención de la adaptabilidad organizacional. Y tenemos implicaciones para la gestión del talento humano, donde toda la bibliografía nos permite o señalan estos autores que esto debe ser evolución, es decir, tiene que ser dinámico, no se puede quedar estático el tema del rol estratégico, promoviendo la agilidad organizacional, y aquí es cuando de pronto incorporamos nuevamente lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque esto le va a permitir al colaborador desarrollarse más eficientemente en sus procedimientos. Nos dicen los autores que proponen sistemas de incentivos, procesos de evaluación de desempeño y mecanismos de desarrollo, que esto debe alinearse con la adaptabilidad con una eficiencia estática, ¿cierto? Porque lo que hablábamos hace un momento, la idea es que esto sea dinámico y no estático. Y así deben ser las organizaciones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la implementación de estrategias emergentes apoyadas en la buena gestión del talento humano, nos permite, primero, una mayor velocidad de respuesta ante cambios del mercado o del entorno competitivo, una mejora en la innovación interna, en la experimentación, ya que los empleados se sienten empoderados para proponer y pilotar ajustes. Es decir, toda vez, este es un tip clave para los líderes de talento humano. Cuando nosotros vamos a hacer un cambio en la organización, hombre, traten de hacer que los mismos colaboradores sean quienes nos digan cómo deben hacerse ese cambio y cuál es el cambio que se debe implementar en la organización, ¿cierto? Es decir, que esos colaboradores nos permitan empoderarlos, ¿cierto? Y que ellos mismos, para que no haya resistencia al cambio, no se trata de imponer, sino que sean parte de la planeación del cambio. Eso es clave. Un incremento de la resiliencia organizacional, ya que la empresa no depende únicamente de un plan rígido, sino de que se aprende y se adapte continuamente, y por eso la importancia de incluirlos en los cambios que se van a hacer, en esas decisiones de los cambios que necesita la organización. Em,
Finalmente, los autores sugieren algunas mejoras y retos para la gestión del talento humano en el contexto de estrategias emergentes y es establecer mecanismos de retroalimentación rápida, aprendizaje organizacional y capitalización de buenas prácticas emergentes. Se debe también, así como se establecen mecanismos, también hay que diseñar una estructura donde sean menos burocráticas. Medir no solo los resultados finales, sino también los procesos de aprendizaje, la velocidad de ese cambio, la adaptabilidad y la participación de los empleados en esos cambios. Y sobre todo vincular sistemas de recompensa que realmente motive al empleado o al colaborador a impactar esos objetivos que se ha planteado la organización en este aspecto, ¿cierto? Entonces, todo eso es clave. Ahora bien, eh, recordemos, porque ustedes ya vieron esto en la especialización, que hay unos pasos en el proceso de selección. Entonces me voy a devolver, yo creo que ingresaron, me acabo de dar cuenta que ingresaron más compañeros, está Ana Patricia y está Diana Carolina. Y hablábamos de la importancia que tiene el proceso de reclutamiento, el proceso de desarrollo de la gestión del talento humano en la organización o el desarrollar talento y cómo se ha impactado en la rotación, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar aquí un poquito lo que tiene que ver con los pasos del proceso de selección. Perdón. Entonces, una vez se han identificado las necesidades del personal, se procede a seleccionar nuevos empleados. Entonces, mm, empezando de manera muy coloquial la explicación, cuando una organización empieza o ya empezó y de repente solo hay dos personas que están al frente porque empezó como una empresa familiar, es clave que se detengan y digan hasta qué punto requieren ayuda, ¿cierto? Y ahí es cuando una empresa empieza a crecer, ya no es un emprendimiento, sino crece, ¿cierto? Porque ya hay mucha más demanda y ese alto en el camino nos está diciendo necesitamos colaboración. Pero para poder hacer esa colaboración, lo primero que yo debo identificar es en qué quiero que me ayude la persona que vamos a contratar, ¿cierto? Cuando se tiene identificado qué va a hacer, se crea el cargo. ¿Cierto? Y ese cargo tiene que ir acompañado por una descripción del cargo, por unas competencias, por unos estudios, y ahí es cuando hablamos del famoso manual de funciones que describe cada una de las necesidades y del potencial del cargo, ¿cierto? Y ese cargo, a quién si tiene jefe o si no tiene jefe, es decir, debe hacerse también en paralelo con la estructura orgánica. ¿Cierto? Esto es un recorderis de lo que ustedes ya saben, pero ese manual de contratación va a ser mi herramienta para hacer un buen proceso de selección. Si dentro de las exigencias que yo tengo es que la persona debe ser un magíster en diseño, pues así debe ser porque tiene que tener un nivel muy elevado para poder desarrollar el cargo. ¿Dónde me dice eso? El día que yo analicé e incorporé esa información de esa descripción del cargo en el manual de funciones y por eso el manual de funciones se vuelve la herramienta para hacer un buen proceso de selección. Y por lo tanto, un proceso de selección tiene que estar dentro de los procesos que me van a llevar a mí a descartar la burocracia, a descartar que yo voy a reclutar este porque es amigo mío, pero que en definitiva no cumple con absolutamente nada del manual de funciones. Y es allí cuando ese amigo va a decir yo qué hago aquí. Y no se logran ni los objetivos estratégicos de la organización ni las metas personales de aquella persona que está desempeñando un cargo. A lo que quiero llegar es que los procesos de selección se deben cumplir porque si no, se va a ver impactada al interior de la organización, no solo las metas personales de ese colaborador, sino que no vamos a lograr un compromiso y no vamos a lograr realmente, digamos que ese profesionalismo que requiere el cargo. Entonces, los procesos de selección es el pasito para lograr lo que realmente queremos. Entonces, el proceso de selección se vuelve clave para poder lograr todas esas metas que ustedes
si son líderes del sistema de gestión de talento humano al interior de la organización, y ustedes dicen, no, pero es que este chino no me sirve porque eso hace mala cara, porque ya no le gusta rendir cuentas, porque es de una generación diferente a la mía, porque bla, bla, bla y bla, bla, bla. Pero se han evaluado realmente si los procesos de selección sí son los mejores para poder yo obtener la persona que necesito para este cargo. Entonces, ojo con eso. Entonces, varias organizaciones pues han creado sistemas de diferente, sistematizados, otros no sistematizados, unos solo con entrevista y con evaluación psicológica, pero, la intención tenga cual tenga, realmente es poder cumplir lo que se demanda en el manual de funciones y por lo tanto, esos criterios deben ser como la herramienta que se debe llevar hasta el final, ¿cierto? Entonces, pues también se puede con un software especializado y este seminario tiene la particularidad de que le está diciendo a usted, ojo, porque existen tecnologías de la información que le permite a usted desarrollarse más eficientemente en los procesos. ¿M? Y hasta en los procesos de selección se obtiene una mayor eficiencia y transparencia dependiendo lo que incorporen ustedes de software especializados. Entonces, cuando opera un sistema de promociones internas, pues no es necesario realizar nuevos exámenes médicos o verificar referencias, sino que realmente ya saben el contexto de la organización al interior, los famosos ascensos, y por lo tanto, pues se obvia una serie de pasos y sobre todo en la parte introductoria de la organización. Tenemos la recepción preliminar, donde de solicitudes, que ese tendría que ser el paso uno, que es el proceso de selección donde se realiza en dos sentidos. La organización elige quiénes serán los empleados y los empleados potenciales pueden optar entre varias empresas. Esta fase se inicia con una cita entre el candidato y el área de capital humano o con la recepción de una solicitud de un empleo, ¿cierto? Y el postulante empieza a formarse una opinión de la organización a partir de ese momento. Entonces, muchos candidatos valiosos pueden sentirse desalentados si no se les atiende de manera adecuada. Ahora bien, acordémonos que una clave del éxito es que la organización logre posicionarse como aquella que cualquier persona quisiera trabajar allá. En Colombia hay muy pocas conocidas. Entonces podríamos decir, no, es que yo sé que Holcim, que vende cemento, es muy buena empresa porque es multinacional y tiene buenos salarios. Nutresa es buena organización porque allá tiene uno la posibilidad de ascender. Pero, ¿cuál es la meta personal que tengo? Si yo lo que quiero es ascender, entonces voy a largo plazo a buscar empresa, ¿cierto? Si lo que yo quiero es buen salario, cualquier empresa que me ofrezca un mejor salario, pues para allá voy. Es decir, nosotros debemos también mirar cuál es la meta que tiene el colaborador, si lo que quiere es una estabilidad o si lo que quiere es dinero. Es decir, si le ofrecen dinero en otro lado, no le va a importar la estabilidad. Cuando uno habla de estabilidad es porque quiere durar mucho tiempo en una empresa sin importar el salario. O si por el contrario, yo voy a brincar de empresa en empresa hasta que me paguen lo que yo me merezco. Entonces, son metas personales, ninguna es mala, porque todos tenemos objetivos diferentes, pero seguramente sí tiene importancia o impacto en la empresa y por eso hay que conocerlo. Entonces, tenemos los pasos de ese proceso de selección. Entonces, tenemos la recepción preliminar de solicitudes, pruebas de idoneidad, que ustedes, pues hay varias y ya elegirán. Hay una entrevista donde en este punto, en este paso 3, es importante ver si realmente la misión que tiene esa persona en su vida es igual a la misión que tenemos nosotros para con él, el cargo, ¿cierto? A lo cual lo vamos a contratar. Es importante la verificación de datos y referencias. Muchos no lo hacen y seguramente mienten en su experiencia. Dependiendo del cargo que se vaya a desarrollar, es importante ese examen médico en el cual no entre con algún problema que pueda, no sé, de pronto
impactar de manera negativa en la organización, es importante que se entreviste con la persona que lo va a supervisar, es decir, aquella persona que tiene experiencia específica en el área donde esta persona va a ejecutar sus actividades. Hacemos una descripción realista del cargo donde le decimos la verdad, usted esto es lo que va a hacer. Ese ya sería el paso 7, donde ya estamos brindando información de la organización más profunda. Usted lo que va a hacer es velas, usted va a calentar una olla, derrite la parafina y, o sea, realmente se le describe qué es lo que va a hacer y cuánto se le va a pagar por eso que va a hacer. Y por último, pues la decisión de contratar, que sería nuestro paso 8, y donde decimos que la entrevista preliminar puede iniciarse en un proceso de obtener información sobre el candidato. Acuérdense que es importante conocer cuál es la meta de esta persona, que si lo que queremos nosotros es que haya un desarrollo y una capacitación a esa persona para volverlo experto en algo, entonces uno diría, esta persona no puede durar menos de 5 años, porque vamos a gastar tiempo y dinero en la capacitación y en desarrollo de sus habilidades. Y el candidato entrega una solicitud de trabajo cuyo formulario se ha proporcionado durante la entrevista preliminar o en la página web, es decir, allí los datos de contacto y también podemos hacer verificación de datos y referencias. Tenemos las pruebas de idoneidad, que sería el paso 2 y donde se describen muchos aspectos que son importantes. La validación de exámenes, que ya las había comentado, unas pruebas psicométricas de inteligencia que coteja la edad mental y cronológica, la personalidad, los factores de personalidad, que eso es clave. No queremos que trabaje con nosotros una persona bipolar, porque seguramente puede tener un impacto importante con los demás compañeros. Y tenemos la entrevista de selección que ya aquí hicimos la descripción. Eso a grosso modo es lo que se pretende que se realice. Ahora bien, como lo que queremos es incorporar mecanismos o estrategias, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un ejemplo de estrategia emergente, que es lo que nos está pidiendo. Ya revisamos nuevamente la guía. Ustedes pueden utilizar herramientas similares a las que les entregamos en el caso práctico de la fase 2. Entonces, miren, chicas, ahí están mirando el Excel, ¿cierto? Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, como nosotros ya tenemos claro el concepto de emergente, pues ya sabemos que emergente es lo que nos está diciendo, o la más fácil es que nosotros incorporemos mecanismos digitales, ¿cierto? Y entonces, en este ejemplo nos está diciendo, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Miren, esto es lo que vamos a hacer. En la empresa XYZ vamos a utilizar la gestión de desempeño, pero la vamos a digitalizar. No nos vamos a sentar con esa persona, sino que inicialmente vamos a digitalizar su gestión del desempeño. Vamos a hacerla durante este año 2025, que en general el desempeño se empieza a evaluar 3 meses antes de la fecha de cierre del año y lo tiene que hacer una persona que realmente tenga un cargo en donde haya firmado em, pues algunas condiciones, porque hay una información aquí importante del empleado y no se puede dar esa responsabilidad a cualquier persona, sino que dentro del contrato tenga que debe, no puede divulgar nada, ¿no? Hay un objetivo y es optimizar procesos, que por eso se está vinculando a algo digital y que realmente evalúe el desempeño. ¿Qué se quiere? Que usted logre mirar o evaluar a través de un indicador si esto se está logrando o no con la digitalización del proceso de gestión de desempeño. Entonces, vamos a hacer un indicador de productividad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor actual de esa gestión del desempeño y cuál es la meta que tenemos? Para luego evaluar el nivel de cumplimiento. Entonces, este sería como el contexto en general. Aquí hay unos datos cualitativos que nos permiten a nosotros evaluar o analizar cómo se encuentra la organización en materia de retención de personal
cómo nos evalúan en clima laboral y cómo está ese cumplimiento de metas a través de las fuentes, ¿cierto? Cuando hablamos de rotación de personal, pues hablamos de recursos humanos. Cuando hablamos de clima laboral, hablamos de una evaluación en encuesta interna, que esta encuesta, pues ya sabemos que es digital, y el cumplimiento de metas a través de la evaluación de desempeño, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un comparativo de antes versus después. Acordémonos por allá cuando les estaba explicando con las diapositivas que es importante tener un histórico, desde dónde partimos. Entonces, antes teníamos un cumplimiento de metas del 70 y el valor actual es de 85. Entonces, ¿cómo nos fue este año? Y por eso podemos evaluarlo en la gráfica. ¿Cómo es ese comparativo? Entonces, en clima laboral teníamos 68% y ahora tenemos un 82%. Ahora, ¿qué logramos con esa comparación? ¿Cierto? Pero fíjense aquí que en retención nos fue mal para este ejemplo, ¿cierto? La retención era del 12% y bajamos a un 9%. ¿Qué pasó allí? ¿Qué estrategia emergente puedo hacer? Tenemos análisis cualitativo. Ya habíamos hablado de los cuantitativos, que es el más fácil de analizar, pero el análisis cualitativo nos está diciendo, ojo, porque tenemos acá una encuesta. Vamos a analizar este. Una encuesta, ¿m? Y de esa encuesta tenemos un hallazgo clave y es reconocimiento insuficiente. Es decir, a todos los encuestados, la mayoría dijo que teníamos en categoría de motivación un sentimiento negativo porque no nos reconocían lo suficiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendación nos damos? Pues crear un programa de incentivos donde no solo sea a materia de compensación, sino que realmente nos ayude esa estrategia emergente, hacer un reconocimiento importante y puntual a través de la dirección del talento humano. Aquí tenemos unos objetivos de mejora, una acción específica. Esto ya lo habíamos trabajado nosotros en la fase 2 donde hacíamos el caso práctico. Y todo tiene que ir con indicadores porque esos indicadores nos permiten a nosotros medir. Entonces tenemos un ejemplo de conclusión, que es una estrategia emergente donde generó impactos positivos tanto en el clima laboral y el desempeño a través de las estrategias que vimos anteriormente. ¿Cuál es la recomendación? Mantener un seguimiento semestral e incluir una evaluación de liderazgo participativo. Así quedaría más o menos digamos, el desarrollo. Les voy a mostrar un momento la guía, aunque ya en la presentación hice la presentación de la guía que debemos hacer, ¿no? Entonces, aquí está la descripción detallada de lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, debemos incluir una portada, una introducción, la metodología de descripción de aquellas herramientas que nos permitan hacer evaluación a través de esas encuestas, cuáles voy a hacer, qué entrevistas, qué indicadores, ¿cierto? Analizar el impacto organizacional de la evaluación de desempeño de la estrategia con base en indicadores clave. Debe incluir identificación de oportunidades de mejora, identificación de barreras, fortalezas, estrategia implementada. Debemos hacer una propuesta de mejora y unas conclusiones y reflexiones. Y como les mostré todo este procedimiento en el Excel que les acabo de mostrar. ¿Listo? En sí, ¿qué tenemos que hacer? Pues desarrollar un informe de ajuste estratégico en el cual el estudiante analizará la implementación de una estrategia emergente, que ya les explicamos, en gestión del talento humano, identificando sus impactos organizacionales y donde propone mejoras con base en datos cualitativos y cuantitativos. Voy a compartirles por este medio ese Excel que acabo de mostrar, como para que lo tengan presente. Permítame en un segundo lo adjunto. Y mientras lo adjunto, escucho dudas, inquietudes o que tienen o experiencias o algo que quieran mencionar. Aquí está. Profe, buenas noches.
Profe, Hola, tengo Diana. como una pregunta. Yo estaba revisando la guía hoy. Digamos que todo el foco de la guía, profe, lo que yo había entendido era que nosotros podíamos seleccionar como un problema que nosotros detectáramos de talento humano. Pero de Sí. acuerdo a la explicación que tú nos das ahora, ¿eso quiere decir que el foco es el proceso de selección? Sí, todo lo que tiene que ver con Ok. reclutamiento, con desarrollo y capacitación y lo que tiene que ver con retención. O sea, ¿son esos 4 focos, profe? Es que todos los procesos, dependiendo la organización, puede tener solo en esa área o en esa dimensión, puede tener 4, 5, 3 o 2. Por ejemplo, algunas organizaciones tienen solo atracción y retención. La otra tiene atracción y rotación. Entonces, eso depende del entorno de la organización que hayan elegido. Ah, ok, entiendo. Y esos son como las referencias, como por ejemplo, si la organización, por ejemplo, en mi organización, pues es una organización internacional. Ay, disculpe, profe, Sí, perdón. Mi organización es una organización internacional y tiene estos 4, pues atracción, desarrollo, evaluación y retención del talento. Entonces, eso quiere decir que mi trabajo debe ir basado en esas esferas y si tiene más, hacer como el complemento con esas otras áreas. exactamente. Ah, ok, entiendo. Con la eficiencia. Y la eficiencia se logra a través de desarrollo tecnológico. Entonces, ustedes ya hicieron eso. Ustedes ya hicieron eso en el caso práctico. Cuando desarrollaron el Excel, ustedes dijeron, aquí necesito una herramienta Y tecnológica. las oportunidades. Exacto. Entonces, simplemente pues es incorporarla o relacionarla con esta actividad. Ok, Profe, profe. es como un ensayo que Señora, es como un ensayo el que debemos hacer, simplemente el informe. no es el informe, pero tiene que ir con todo lo que mencionamos. Ok, los 4 puntos. Vale. Ajá. Gracias. Profe, Sí. tú mostrabas ahora una tabla de Excel. Esa tabla de Excel no me quedó claro si era una guía, porque estaba No, revisando y no está dentro de la guía del trabajo. no, yo la realicé así en Excel como para mostrarles a Ah, ok. ustedes, la compartí aquí, pero esa no hace parte de lo que se solicita. Ahora bien, si ustedes la quieren utilizar o por lo menos queremos ver desde allí las etapas donde utilizamos datos cuantitativos, análisis cualitativo, la propuesta, las conclusiones y resumimos y resumimos como está la primera parte del Excel, pues creo que les puede servir, pero no es obligatorio. Ustedes lo desarrollan con base pues como en sus habilidades tecnológicas que tengan para desarrollar este tipo de trabajos. Listo, ¿Listo? profe. Entendido. Sí, señora. Ok. ¿Más preguntas, Ana o Banfi? No, señora, hasta ahí tengo claro. Ya si tengo algunas duditas, ya la molesto por el Teams, ¿vale? Claro, claro que sí. Es que este seminario es volando, ¿no? Tenemos 5 actividades y todo es volando. Pero a la larga, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos es desarrollando un proyecto que les puede servir para el interior de la organización, a tal punto que ustedes lo unen, lo presentan como proyecto y al final lo proponen en la organización. Sí, sí, quien quita. Conocemos estudiantes que le han dado ejecución al proyecto que se desarrolla en el seminario. Profe, Profe, yo teniendo tengo en una cuenta que la consulta con... fecha de entrega, perdón, papi. Tranquila, Dale, va. dale. Sí, profe, Profe, con respecto a la entrega que realizamos el viernes, como había que entregar el archivo en Excel y Sí, también el de Word, entonces lo que algunas hicimos fue como crear una carpeta, poderlo comprimir y subirlo. sí, 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 así luego, era. pues por lo menos a mí me salió como un error, no sé, algo como del Turnitin, como que no lo podía revisar. Usted ya pudo empezar a mirar los trabajos sin ningún inconveniente. Pues dadas las circunstancias, me toca abrir carpeta, pero sí los he visto sin ningún problema. O sea, te respondo, no, no he tenido problema.
Lo que pasa es que sí estoy un poquito es como demorada. Ah, ok, listo, pero se ha podido revisar, pues normal. O sea, la pregunta es si no hay ningún tipo de situación, porque me imagino que la carpeta, pues al comprimirla, pues no sé si porque el archivo en Excel no deja mirar, pues no deja hacer el proceso de validación en Turnitin. Sí, o sea, no hay ninguna situación por eso. No, ninguna. Ok, vale, gracias. No te preocupes. Listo, Banfi. Diana, ¿qué ibas a mencionar? Profe, teniendo en cuenta que esta entrega es para el 12 de noviembre, ¿verdad? Si la memoria no me falla. ¿El Sí, 11, creo? ¿El 12, 11 o 12, el 12? 12. Ah, ok, ok. Sí, No, ¿tú no realizarías retroalimentación hasta el 10, profe? sí, sí, pero si yo puedo después, no hay lío. O sea, eso es lo que demanda la universidad, ¿no? La universidad Sí, nos señor. permite a nosotros evaluar hasta 2 días antes. Pero yo he tratado como de hacerlo los últimos días. Lo que pasa es que tantas cosas. Pero lo ideal sería que lo enviaran antes, Diana, en lo posible. Ah, bueno, profe, de una. Sí, señora. Ujú. Gracias. Ok. No sé si algo más. No, no, señora, por mi parte no, profe, yo trato de enviártelo pues el fin de semana, porque pues sí estaba como revisando la guía y yo dije, Dios mío, hay que integrar varias cositas, pero entonces sí como para retroalimentar de ese primer ensayo que uno vaya haciendo. Sí, mejor. Listo. Vale. Entonces yo quedo súper atenta. Sí, Miren, chicas, vamos a hacer lo vale. siguiente. Como siempre entramos las mismas, les voy a dar mi número y cuando Banfi, por ejemplo, es que imagínense a Ana y Diana que no le retroalimenté a Banfi porque entré, retroalimenté y al parecer no me di cuenta del trabajo de Banfi. Entonces, discúlpame de verdad, fue que se me pasó. Entonces, para evitar esto y aquí como solo para las 3, les dejo mi celular y cualquier cosa así extrema, pues me escribe. ¿Les parece? Ok, Ah, bueno, bueno, sí, profe, muchas señora. gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Con Ok, gusto. listo. Entonces ahí Voy a... quedo atenta y cualquier cosa, pues les estaré Ok, informando. ¿Listo? bueno, sí, Entonces un gusto señora. Sí, profe, saludarlas. muchísimas gracias. A Gracias, ustedes mil profe. Buenas gracias. noches. Ya la Feliz estaremos Bueno, noche. buena molestando. noche. Cuídense Gracias Gracias. por mucho. todo. Buenas noches. Bueno, Buenas Feliz noches, noche. compañeros. Ok, pasen buenas noches. igualmente.